El tema de que deben aplicarse al siguiente año es cierto, porque ahí tenemos un tema en el artículo 16, como lo han planteado, porque tenemos que tenerlo año a año. Nosotros aprobamos la ley de presupuesto. Entonces, salvo que tengamos espacios fiscales reales, podríamos hacerlo dentro del año, pero dentro del mismo año es muy difícil hacerlo porque los límites fiscales ya están establecidos. Y bueno, acá sí hay un tema que era bien importante y de organización del Estado, que era en la derogación del decreto legislativo 1442, que veía el tema de la planilla única. Y no debería derogarse este decreto legislativo, el 1442, decreto legislativo en la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, y el decreto legislativo 1450, que modifica el 1023 y la ley 30057, justamente porque queremos tener una planilla única que nos asegure poder cumplir, porque a veces estamos pagando a trabajadores que no existen. Y por eso es necesario tener incluidas esas normas, no derogarlas y más bien tenerlas incluidas para poder hacer la planilla única. En todo caso, que se pongan los artículos que corresponden al tema de la planilla única como un elemento importante. Pero creo, presidente, que no son, digamos, yo sí creo en la negociación colectiva como una herramienta que tiene que estar puesta. Creo que tenemos que cumplir el mandato constitucional, pero no podemos tampoco descuidar lo que dice el propio Tribunal Constitucional, que acá hay materias sensibles, que son los recursos que nosotros como ciudadanos estamos pagando a través de nuestros impuestos. Hay que asegurar una mayor eficiencia en la asignación de recursos para asegurar que estos trabajadores estén bien pagados, evidentemente, pero que a la misma vez no terminen generando un desequilibrio fiscal que nos haga muchísimo daño. Muchísimas gracias, señor presidente. Ay, perdón, gracias. La interrupción de la señora Glave. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Tiene la introducción la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, congresista Arauz. Claro, yo escucho a la congresista Arauz y entiendo además su propio paso por el MEF, digamos, ¿no? Y creo que la ironía, presidente, no era para usted, era para el MEF y los asesores que de alguna manera lo escucharon. Pero en todo caso, dos cositas que creo que son importantes. Una primera es la discusión sobre si debe estar en Servir el registro de árbitros o si debe estar en el Mintra. ¿Qué cosa es Servir, presidente? Sí, lo ha dicho precisamente la congresista Arauz. Servir está encargada de la gestión de recursos humanos, de la gestión de personal. De hecho, en algunas de las páginas de la Escuela de Administración Pública, de la propia Servir, señala que es algo así como el gerente de recursos humanos en el Estado. Entonces, claro, es el gerente de recursos humanos en el Estado, es el empleador. Entonces, sí creemos que es importante que el Ministerio de Trabajo, que es quien precisamente tiene que tutelar los derechos de los trabajadores, sea quien, evidentemente, sea quien tenga el registro de árbitros y quien tenga finalmente la administración al respecto. Se pueden incorporar las precisiones, que yo sé que se querían incorporar, pero dentro del decreto supremo que regula los árbitros dentro del Ministerio de Trabajo. Y una segunda cosa, la congresista Arauz nos dice que en el artículo 14 sobre el informe del MEF, en el 14.4, va a ser pues por excepción por una ley del Congreso. Colegas, desde el año 98 hasta el año 2018, echemos pluma de cuántos años son, ¿no es cierto?, aprobamos un artículo 4 y luego un artículo 6 en la ley de presupuesto, donde decíamos que había por excepción la imposibilidad de que los trabajadores pudieran negociar en materia económica con el Estado. Entonces, claro, la excepción, colegas, se aprueba en normas del Parlamento siempre. Entonces, sí nos parece importante que ese punto, presidente, no esté, porque es un elemento que nos puede limitar plenamente la posibilidad. Los otros puntos podrían estar, pero ese, presidente, no. Sí, presidente, para terminar, es que dos cositas. Tendríamos que cambiar la ley, sí o no, en mi exposición. Primero tendríamos que cambiar la ley orgánica del Ministerio de Trabajo, que es la que supervisa el tema de trabajo en el sector privado, y eso es su mandato. Entonces estamos cambiando una ley orgánica, entonces vamos a tener que mirarlo de otra manera. Y el otro tema es, justamente, estamos haciendo esta ley para que podamos evitar ese artículo 6 que hemos tenido durante tantos años. O sea, es que la idea es, solamente cuando hay una situación de excepcionalidad se tendría que hacer una ley específica para poder, digamos, evitar la negociación colectiva, si es que tuviéramos que hacerlo. Además, no habría necesidad porque el informe económico financiero nos dice hasta dónde tiene la posibilidad el gobierno central y o la autoridad local
o regional que está en ese proceso de negociación o el sector que tuviera la negociación. Entonces, es por eso que estamos sacando una ley que marca el modelo de negociación colectiva. Entonces, creo que... ¿Quieres una interrupción? No, entonces no. Entonces, creo que aquí quiero que quede claro. Entonces, uno, el Ministerio de Trabajo tiene una función diferente que la que tiene Servir. Y dos, es el tema de... y que es ley orgánica. Y dos, el tema de esta norma que justamente rige el modelo de negociación colectiva bajo ciertos criterios, que ya no harían obligatorio tener ese artículo 6 dentro de la ley de presupuesto. Gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Segundo Tapia, al congresista Juan Carlos Águila, al congresista Miguel Román. Tiene la palabra el congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidenta, varios temas en relación a este dictamen, que creo que es la cuarta o quinta vez que estamos viéndolo. Sí, de todas maneras, hoy día cerramos. Me queda claro que esto no es una insistencia, presidente. Hay cambios tan sustanciales que es imposible que podamos referirnos a una insistencia per se de acuerdo al reglamento del Congreso. Así que eso hay que dejarlo clarísimo, porque si no se generan expectativas que no se cumplen, y ya han sido varias veces en los cuales se ha criticado al Congreso por no aprobar supuestas insistencias, cuando en realidad del texto cualquier persona se da cuenta que esto no es una insistencia. Hay tres puntos que creo que son importantes y que no hemos podido corregir en el dictamen, pese a los esfuerzos y a las reuniones a las que hacía referencia el colega Mantilla. Y las voy a agrupar en el tema de los niveles de negociación, la comisión para la designación de los presidentes de tribunales arbitrales y la famosa derogatoria del decreto legislativo 1422. La verdad, acá se han dicho hoy varias cosas y se ha dicho que no se puede suspender, según la OIT, las negociaciones. Sí se pueden suspender hasta por 3 años, la norma se expresa. Lo he apuntado, toda la información financiera del Estado es pública y accesible, no por disposiciones de menor rango. La Ley de Transparencia de Acceso a la Información que aprobó este Congreso y que tiene un reglamento bastante extenso, señala la obligación del Estado peruano de promover el acceso a la información pública, y el informe económico-financiero está previsto en la sentencia del Tribunal Constitucional y también tiene que ser público. Hay que tener en cuenta que lo que ha dicho el TC, presidente, es que la negociación colectiva es un derecho sujeto a configuración legal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que sacar una ley, y esa ley tiene que ver cómo se va a ejecutar esta negociación en el Estado. En muchos países, presidente, esto no existe. Es bueno que en nuestro país exista así. Hay países, incluso de la región, donde el laudo arbitral lo ejecuta una autoridad administrativa. Una sola lo decide. Y eso lo reconoce incluso la OIT. Y me voy a referir a dos temas que también se ha dicho el día de hoy y que creo que no se ajustan a la verdad. Si es verdad que se dice que la negociación colectiva no ha estado funcionando, yo le dejé a usted, presidente, una lista de más o menos 18 laudos, entre ellos uno que se refiere a mi universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha ejecutado laudos de negociación colectiva nefastos para la viabilidad económica de las instituciones, y hay laudos que se han dictado dejando a entidades del Estado en absoluta incapacidad financiera. Así que no es cierto que ello no suceda. Y incluso ha habido laudos que se han referido a negociaciones que se han dado año a año, cuando la norma dice que son bianuales. Entonces, creo que es bien importante sincerar, y los ejemplos son vastos, presidente. Creo, y acá lo hemos sostenido en reiteradas oportunidades, el servicio civil en general, la autoridad del servicio civil es el ente rector en el Estado peruano, y eso también se aprobó acá en el Congreso. Entonces, sí creo que es bien importante tener en cuenta la participación de Servir en las designaciones o en el registro, además de algunas puntuales que voy a hacer ya a nivel del articulado, presidente. En primer lugar, tú vas a hablar de negociaciones por ya.
Artículo 3 del proyecto, se ha consignado que el principio de previsión y provisión presupuestal es aplicable para los acuerdos de negociación colectiva. Sin embargo, es importante, y lo dijimos, que este principio también tiene que aplicar para el arbitraje de la materia. Por eso, en el segundo párrafo que se refiere a previsión y provisión presupuestal, debe añadirse que el acuerdo de negociación colectiva y el laudo arbitral que tenga incidencia presupuestaria debe considerar la disponibilidad presupuestal. En el texto, en el artículo 5, eso vas a hablar tú. Ya. En el artículo 10 del proyecto de dictamen, a falta de convenio colectivo, los representantes de los servidores públicos que integran la comisión negociadora tienen derecho a licencia sindical con goce de remuneración. La licencia sindical abarca el periodo comprendido desde 30 días hábiles antes de la presentación del pliego de reclamos hasta 30 días después de suscrito el convenio colectivo o expedido el laudo arbitral. Esta licencia, señala el proyecto, es distinta de la licencia sindical que la ley o convenio colectivo otorga a los miembros de la Junta Directiva. Sin embargo, y creo que ese es un tema que se puso encima de la mesa ya en alguna de las reuniones, resulta excesivo pues que una licencia de este tipo se extienda a 30 días después de haberse suscrito el convenio colectivo. En todo caso, que se incorpore que en cada vez que haya una diligencia se otorgue una licencia por esa ocasión con un máximo de 3 días. Pero ampliarla a 30 días, en realidad no existe ningún tipo de justificación. En el numeral 13.2, donde se indica que en caso de no llegarse a un acuerdo, cualquiera de las partes puede requerir dentro de los 10 días hábiles de concluido el trato directo el inicio de un proceso arbitral. Punto seguido, el laudo arbitral que contenga disposiciones con incidencia económica es remitido al MEF por el presidente del tribunal arbitral dentro de los 5 días hábiles de su expedición, debe ser para su inclusión en la ley de presupuesto del próximo año, del año siguiente, considerando justamente la estabilidad económica financiera de las instituciones. ¿Qué pasa si una entidad vive al día a día con su presupuesto, se establece un laudo, se incorpora en el presupuesto, no hay asignación adicional? ¿Qué van a tener? Pongámonos que se trate de Caliwarma, vamos a tener que dar desayunos, dejar de dar desayunos a los chicos. O sea, tiene que haber una provisión presupuestal al menos mínima que establezca la ejecución del laudo. Me pide una interrupción el congresista Olaechea. Tiene la palabra. Al final. Al final, ok, listo. También, presidente, y lo hablamos en una de estas reuniones o en una de las sesiones, la necesidad de regular que constituye un acto de mala fe realizar paro o huelga durante el procedimiento de negociación colectiva. Porque justamente si estamos en un proceso de negociación colectiva, el llamado a un paro o una huelga es un mecanismo de presión que puede dificultar que justo esa negociación colectiva llegue a buen puerto. En el artículo 17, creo que es importante, presidente, donde se menciona el Registro Nacional de Árbitros, que también se incorpore la sanción, exclusión y la actualización del mismo en el último párrafo. Y en el 18, que se incorpore que los árbitros no pueden haber sido representantes, afiliados o asesores de una organización sindical o estar incursos en los supuestos de incompatibilidad establecidas en el artículo 21 del Decreto Legislativo 1071 que norma el arbitraje. Con esas inclusiones, presidente, tratándose de un nuevo proyecto de ley y no de una insistencia, podría votar a favor. Gracias. Tiene la palabra el congresista Pedro Olaechea. Gracias. Por favor, al público, hay que escuchar, por favor, tranquilo. Ya. Gracias, congresista Letona. No nos olvidemos que el convenio 154 sobre la negociación colectiva, en su parte primera, artículo primero, inciso 3, dice a la línea: en lo que se refiere a la administración pública, la legislación o las prácticas nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este convenio. O sea, vale decir, la OIT reconoce que el sector público tiene sus particularidades y debe ser considerado al respecto. En cuanto a la casuística de laudos arbitrales y negociaciones colectivas del Estado, hay en este momento
una lista bastante larga, lo cual indicaría que va por buen camino. Por ejemplo, el laudo arbitral establecido por el Tribunal Constitucional, que se otorgó diversos beneficios económicos, el bono de cierre de pliego, cuyo costo se estimó en 18.5 millones, caso por inversión. Laudos arbitrales continuos que otorgan principalmente bonificación por cierre de pliego, Petroperú. Tenemos en el 2008 10.000, 2009 14.000, 2010 15.000 y así sucesivamente, y el 2018 16.500. Los laudos arbitrales otorgando beneficios económicos sin tener en cuenta la situación deficitaria de la empresa de NAPU, se dieron bonos igualmente de 13.355 en el 2015 a 5.500 en el 2018. 3 laudos arbitrales igualmente en el SUNARP, el caso de UNARP, dicho bono costó 42 millones. Y así sucesivamente, lo que da a indicar que los laudos arbitrales o los arbitrajes han tenido resolución a los casos de conflictos en los que el Estado ha tenido que trabajar dentro de lo que es un presupuesto anual de ejecución. Entonces, esto lo pongo a disposición, señor presidente, para que se tenga en cuenta de que en luces al convenio 154, artículo 1, inciso 1, parte 1, artículo 1, inciso 3, el Estado, de acuerdo a la OIT, convenio firmado, tiene la posibilidad, de acuerdo a sus particularidades, de resolver situaciones atípicas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lechea. Sí, tiene la palabra el congresista Wilmer Trujillo. Gracias, presidente. El Congreso de la República sí trabaja, presidente, y es una forma de cómo nosotros progresivamente nos vamos acercando al texto final de esta ley, que estoy seguro que todas las bancadas la queremos sacar, ley de negociación colectiva. Yo solamente, presidente, he visto que se han incorporado algunas observaciones planteadas en la sesión pasada. Solamente me voy a referir al tema de niveles de la negociación colectiva. Artículo 5 del dictamen, donde en el actual texto solamente existe el nivel centralizado y el nivel descentralizado. En este proyecto no se está considerando como nivel de negociación colectiva la centralizada especial. Este nivel de negociación ha sido propuesto en los artículos 7 y 14 del proyecto de ley 3841 del Ejecutivo, y entendemos que ha sido propuesto de manera razonable porque busca que exista una negociación especial con determinadas entidades públicas que prestan o concentran servicios básicos y sensibles para la ciudadanía, tales como los del sector salud, el sector educación, los de la ley de la carrera especial pública penitenciaria, Poder Judicial, Ministerio Público, ya que una huelga por estos gremios significaría poner en riesgo los servicios que prestan o retardar los mismos. Por lo tanto, resulta importante se considere también este tipo de nivel, presidente. Por eso es que nosotros proponemos que se incorpore, luego del 5.1 que se refiere al nivel centralizado, el punto 5.2, referido al nivel centralizado especial, se realiza entre una o varias organizaciones sindicales de servidores públicos agrupados y las subcomisiones negociadoras ad hoc de los sectores salud y educación, los del régimen de la ley 29.709, ley de la carrera especial pública penitenciaria, Poder Judicial y Ministerio Público, respectivamente, los cuales negocian las condiciones económicas y no económicas. En la negociación colectiva del sector salud puede establecerse mesas especiales de negociación. En el reglamento se establecen los criterios para la conformación de las mesas especiales y el procedimiento de la negociación, manteniéndose el único pliego de reclamos. En la negociación colectiva del sector educación se negocia con la organización sindical de alcance nacional y que cuente con mayoría absoluta. Incorporar este nivel permitiría tener prácticamente disgregado todos los niveles a nivel nacional. Y luego, presidente, nosotros también planteamos respecto
al nivel descentralizado, donde pedimos, presidente, que se debe suprimir el inciso A del numeral 6.2 del artículo 6º para que en el nivel descentralizado solo se puedan negociar condiciones no económicas, ya que de lo contrario en diversas partes del Perú se iniciarían procedimientos de negociación colectiva buscando conceptos económicos. Con estas dos observaciones, presidente, esperamos que luego que los aportes de los colegas congresistas se hayan superado, nosotros podamos votar, y estoy seguro que tendrán el voto no solamente de mi persona y de la bancada, sino también de la bancada a la cual pertenezco, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Milagro Salazar. Sí. Gracias, presidenta. Presidenta, yo lo que le pido es que considere las observaciones que hemos realizado algunos congresistas, también en parte de la congresista Marisa Glave, y coincido con las intervenciones que a la fecha han hecho mis colegas parlamentarios, y quisiera que en el artículo 4.3, se elimine este punto, ¿no? Porque en relación entre las organizaciones empleadoras, no hay organizaciones empleadoras, porque ya en el 4.2 estamos precisando relación entre empleadores y servidores públicos en el marco de la ley, ¿no? Entonces redundaría ese aspecto, pediría el 4.3 que lo retiren. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Miguel Román Valdivia. Sí. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad. Bueno, creo que lo bueno de todo esto es que todos estamos con la mejor voluntad de querer sacar adelante el tema de la negociación colectiva en el sector público, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que trabajemos porque se instaure y se respete un principio y un derecho de nuestros trabajadores. Yo solo quería, en la misma línea de lo que se ha dicho algunos de nuestros colegas, señalar primero, en cuanto a los miembros que integran el tribunal arbitral que se encargará de los arbitrajes sobre la negociación colectiva, ahí estábamos planteando la posibilidad de la designación debía hacerse a través de una comisión multisectorial de negociaciones colectivas, la cual podría estar integrada por 5 miembros, un representante de la PCM, un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del MEF, 2 representantes de la sociedad civil, porque de alguna manera no se ve como un hecho muy transparente que la designación se haga a través de un sorteo, ¿no? Ese es el tema fundamental, y además que se debería considerar la exclusión del registro de los árbitros que incumplan la normativa y que la sanción esté bajo el ámbito de servir. Y finalmente, respecto al ámbito de aplicación de la norma, parece que no contempla, señor presidente, las empresas del Estado, las cuales también deberían estar bajo la ley de negociación colectiva en el sector público, a efecto de evitar algunos laudos arbitrales que no están muchas veces acorde a las realidades financieras de estas empresas. Sí, tiene la palabra el congresista Mauricio. Sí, presidente, discrepar con lo que acaba de decir el congresista Román, porque las empresas públicas que están bajo la égida del decreto legislativo 728 tienen la dinámica de las empresas privadas, porque como generan sus propios recursos y tienen sus sindicatos aparte, ya ellos se manejan nada más con la ley laboral general. Esto que estamos aprobando es para los de las 276, que están bajo los pliegos. En ese sentido, presidente, creo que debería hacerse la puntualización, ¿no? Gracias, congresista Mulder. Tía, te veo. Sí. Por favor, sí, congresista Luitón, aquí. No, sí, no, te creo. Ya. Bueno, tiene la palabra congresista Moisés Guía Pianto. Gracias, presidente. Solamente manifestar, porque todos han manifestado en todos los puntos algo que tenemos que cambiar. Yo creo que tendríamos un cuarto intermedio para definir el nuevo texto en la cual determinamos en la actualidad. Y nosotros queremos que sea no por insistencia, sino como nuevo proyecto y que determine esto, y votaremos a favor. Muchas gracias, presidente. Por favor. Público, por favor, tranquilo, por favor.
Bueno, sí, tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Presidente, no terminaba. Presidente, yo he pedido como cuestión previa la nueva redacción. Entonces, por favor, que se tenga en cuenta. En un cuarto intermedio, congresista, vamos a aclarar. Vamos a terminar y vamos a aclarar el procedimiento que estamos haciendo. Ya no sé, nosotros no nos estamos saliendo del marco legal. Yo lo voy a leer, lo voy a sustentar jurídicamente. Ya continúa, ya termino, congresista. Tiene la palabra, congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Presidente, yo había presentado un proyecto de ley, el 3432, pido su acumulación. Toda vez que en el artículo 8 del proyecto de ley que nos presentaba el Ejecutivo en esa oportunidad, decía, en cuanto a normas y opiniones en materia de ingresos de personal del sector público, el 8.2, numeral 7 del Decreto Legislativo 1442, señala que las entidades del sector público no pueden aprobar disposiciones en materia de ingresos. Básicamente era por ese tema, ¿no? De que decía bien claro que las entidades del sector público no pueden aprobar disposiciones en materia de ingresos. Entonces yo, en marco de esa consideración, pedía que se acumule este proyecto de ley. Sin embargo, se podría rescatar en el marco de la discusión el tema de la planilla única de pago, ¿no? Entonces pongo a su disposición la acumulación del proyecto 3432. Por lo demás, presidente, considero válido lo que han manifestado los colegas congresistas en el tema de que el plantear el informe económico financiero me parece bastante sensato, ¿no? El tema del informe económico financiero. Y el otro tema es de que se hablaba de que los laudos arbitrales tenían fuerza de ley, y entonces teniendo en consideración que las leyes de presupuesto se aprueban cada año, y entonces el tener fuerza de ley podría complicar el tema de la ley de presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema razonable que se podría contemplar. Por lo demás, los colegas ya también han incidido en nivel, digamos, de centralizado especial, que se realice entre uno o varias organizaciones sindicales de servidores públicos agrupados y de las subcomisiones negociadoras ad hoc de los sectores salud, educación, los de régimen de la ley 29.709, ley de la carrera especial pública penitenciaria, Poder Judicial y Ministerio Público, respectivamente, los cuales negocian las condiciones económicas y no económicas. Y hablar de que la negociación colectiva del sector salud, por ejemplo, puede establecerse mesas especiales de negociación y reglamento que establecen los criterios para la conformación de las mesas especiales y el procedimiento de la negociación manteniendo el único pliego de reclamos. Igual también en el sector de educación, que tiene que negociarse con la organización sindical de alcance nacional y cuente con mayoría absoluta. Y en el 5.3 decíamos de que en el caso del gobierno local la negociación colectiva se atiende al cargo de los ingresos corrientes de las municipalidades, ¿no? En cuanto al tema de los árbitros, en el artículo 18.1, los árbitros no pueden haber sido representantes afiliados o asesores de alguna organización sindical o estar incurso en los supuestos de incompatibilidad establecidos en el artículo 21 del Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje. Y el 18.6, los árbitros sujetan a limitaciones legales establecidas en las disposiciones legales vigentes bajo sanción de perder su registro en caso de incumplimiento a cargo de la Autoridad Nacional en materia de gestión de recursos humanos del Estado. Y el otro tema, en cuanto a la ejecución, el artículo 19, sobre el laudo arbitral, sobre negociación colectiva en el sector público, que la ejecución del laudo arbitral en materia se mantiene suspendido hasta que sea confirmado por órgano jurisdiccional competente. Una vez aparecido la causa de suspensión del laudo, la autoridad administrativa competente debe de ejecutar el laudo de materia inmediata. Bueno, esas son las incorporaciones que podrían realizarse. Muchas gracias. Con estas consideraciones, presidente, creo que podemos pasar a su... Sí, una interrupción a la congresista Salazar con su veño. Tiene la palabra congresista Salazar. Gracias, congresista Tapia y presidente. Presidente, en relación al artículo 17 que estaba hablando mi colega, en relación a el reglamento de registros de árbitros de negociación colectiva, también es importante, presidente, considerar incluir un código de ética
¿no? Que es muy importante, porque todas las instituciones tienen que tener un código de ética que enmarque la conducta del funcionario para evitar excesos o omisiones. Me parece que es importante, presidente, para que lo incluya. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Mario Montilla. Muchas gracias, presidente. Presidente, el escuchar a la congresista Indira Wilca respecto a esto de que se prohíba presentar un pliego un año antes de las elecciones, ¿no? Me parece a mí atendible. ¿Por qué? Porque finalmente toda negociación colectiva tiene que estar sujeta al informe económico. Un informe macroeconómico, señala inclusive el artículo 14, me parece, ¿sí? Artículo 14. Entonces yo creo que ahí ya va a haber un marco regulatorio para que no existan excesos de parte de la autoridad saliente ni de parte de los trabajadores. O sea, ese informe económico va a ser el que va a marcar prácticamente el incremento de las remuneraciones o algunas condiciones económicas de los trabajadores. Entonces yo creo que sí es atendido ese tema. Respecto al punto 14.4, que también cuestionó la congresista Marisa Glave, me parece también correcto atendible, presidente, porque toda vez que en el artículo 14.1 ya se señala que el informe económico de ese público debidamente fundamentado, proporcionando la información macroeconómica presupuestal, o sea, ya prácticamente abarca todo eso. Entonces sería innecesario que esté consignado ese 14.4 si el informe ya va a abarcar todo, ¿no? Ahora, respecto a la designación de ese tercer árbitro, ¿no? Que he escuchado ahí una propuesta del congresista Miguel Román y que también es una propuesta del Ejecutivo de que la sociedad civil participe. Creo que dejar abierto a que la sociedad civil participe para que asigne ese tercer árbitro es muy abierta. ¿Qué sociedad civil se acaba de asignar? ¿Qué representantes de pueblos jóvenes, agricultores, de qué sector? No está regulado. Entonces yo pienso que acá mejor, así como está redactado el texto, que sea designado por servir, me parece lo más correcto. Pero eso sí, más bien, se podría adicionar ahí un pequeño párrafo que diga que, por ejemplo, dice aquí, 18.3, en caso de los árbitros no se pongan de acuerdo en la designación del presidente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la designación del segundo árbitro, del tercer árbitro, desde ahí, la Autoridad Nacional en materia de gestión de recursos humanos del Estado lleva a cabo la designación por sorteo. Acá deberíamos agregar, entre árbitros que no tengan conflicto de interés entre las partes, porque de repente por ahí hay algún árbitro que ha sido de repente asesor legal de algún gremio o del Estado, entonces evitar ese conflicto de interés. Muchas gracias.